¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa y en esta oportunidad estamos muy contentos de tenerlo aquí en Arequipa a Álvaro Mejía Salvatierra. Él es el biógrafo de Pedro Paulet y ha venido a hacer un trabajo muy importante con respecto a este gran sabio arequipeño. Así que bueno, ya está aquí, en la otra cámara lo tenemos. ¿Y cómo estás, Álvaro? Bienvenido al programa. Gracias, Rafa. Un gusto verte. Tú eres un buen amigo mío. Muy contento de estar en Arequipa, donde me han recibido excelente. Todos los amigos me han tratado maravillosamente bien. Con ganas de quedarme, además. Bueno, no es la primera vez que vienes a Arequipa. No. Ya he estado varias veces. Pero digamos que esta vez lo has sentido de una forma especial, este viaje. Mucho, sí. Tengo que decir que yo he venido por el apoyo que me está dando la Fuerza Aérea del Perú para este viaje. Ellos me han traído un avión, me han alojado. Ocurre que la Fuerza Aérea, digamos que ha tomado la iniciativa de apoyar a Pedro Paulet porque Paulet es prácticamente el ideólogo de la Fuerza Aérea, ¿no? Ya en la primera década del siglo XX, Paulet habla del dominio de los cielos, de tener una fuerza aérea, una fuerza armada aérea, y pensaba incluso en una industria militar, aeronáutica. Entonces ahora la Fuerza Aérea ha dicho, bueno, Paulet es nuestra insignia, una de nuestras insignias, ¿no? ¿Desde cuándo la Fuerza Aérea, o te has dado cuenta que este interés por Paulet ha empezado a ganar fuerza? ¿Desde qué año más o menos que...? Desde unos 2 años atrás o 3 años atrás. Mucha mayor, digamos, fuerza. Sí, fuerza sí, porque yo tuve mucho contacto con los amigos que estaban en el Museo de la Fuerza Aérea. Hay una sala Paulet y entonces yo les comentaba de algunas de los dispositivos que tienen ahí y contándoles además de las cosas que Paulet escribía a inicios del siglo XX. Paulet, por ejemplo, en 1907 hay una carta que él le dirige al ministro de Guerra y Marina, el general Pedro Muñiz, diciéndole que es importante militarizar la Escuela de Artes y Oficios para que en caso de conflicto tengamos técnicos, las Fuerzas Armadas tengan técnicos. Eso es una primera cosa. Una segunda cosa que ocurre en 1907 es que la Fuerza Aérea empieza a adoptar las ideas de Paulet de usar globos aerostáticos. El Perú no es un país que tenga en ese momento muchos recursos, estaba en crisis, pero Paulet les hace ver que le podemos sacar el jugo a los globos aerostáticos, que pueden servir para divisar tropas enemigas, divisar barcos enemigos, divisar submarinos enemigos. Y entonces eso abona mucho en favor de Paulet. Paulet se hace además en el año 1909 miembro del Aeroclub de Francia, y cuando se habla de crear el primer aeroclub en el Perú, alguien sugiere que el presidente del aeroclub tiene que ser Pedro Paulet, que es la persona que más sabe de aeronáutica, que es una disciplina novedosísima, ¿no? Y Paulet viene pues con sus estudios de Francia y empieza a dar cátedra aquí, ¿no? Y entonces todas esas ideas son recogidas y terminan derivando en lo que es la Fuerza Aérea del Perú, sin considerar todavía que además en el año 10 Jorge Chávez se convierte en una estrella de la aviación en Europa y es el primer ser humano que sobrevuela los Alpes, y por lo tanto en el Perú se le presta mucha atención a la aeronáutica, ¿no? Y Paulet está ahí con todo su conocimiento para apoyar este proceso. Lamentablemente Paulet en el año 11 se va del Perú otra vez, pero sus ideas quedan ahí y las recogen una década después aproximadamente. Ya se va creando, van apareciendo los orígenes de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, sí, en el origen de todo esto está Paulet. Tu llegada a Arequipa, o sea, este viaje que tú estás haciendo aquí,
realmente ha levantado polvo, se podría decir. ¿Por qué? Porque ha empezado a circular una noticia, ya pienso que viral aquí en Arequipa, de que Pedro Paulet, precisamente, no nació exactamente donde pensamos que sí había nacido, muchos arequipeños, ¿no? En Tiabaya. ¿Cómo va este tema? Bueno, ¿Dónde nació Pedro? Según la partida de nacimiento que yo he encontrado, nació en la calle San Francisco. Dice la partida de nacimiento en la calle San Francisco sin número, es lo que dice. Te cuento, lo que te quiero contar es cómo encontré la partida. Estuve hace unos añitos en contacto con un amigo genealogista. Digo, esa es una disciplina. Yo no hubiera podido encontrar esa partida sin los datos que me dio él. Y el dato fundamental fue de la existencia de la página de Family Search. Family Search es una página ideal para los genealogistas que la creó la Iglesia de los Mormones. Ellos enviaron a emisarios por todo el mundo a los registros civiles y a digitalizar todo lo que se pudiera. Entonces llegaron al Perú. Tengo entendido que, por ejemplo, la ciudad de Trujillo les dijo que no. Entonces, si tú entras a Family Search, no vas a encontrar partidas de Trujillo. Y alguna otra ciudad, no recuerdo bien, se me ha grabado Trujillo, pero de Arequipa sí. Y entonces, digamos que eso le da el sustento de verdad a este documento que yo he encontrado, ¿no? Una vez que estuve en Family Search, creé mi cuenta, entré y obviamente busqué a Pedro Paulet y encontré esta partida, que era una pieza que faltaba, ¿no? Porque hasta ese momento nos estábamos manejando con las partidas de bautismo de precisamente 1874, en las que además hay una suerte de confusión, ¿no? Lo llaman Pedro Teodoro, hasta que alguien corrige, hay hasta 2 partidas de bautizo, finalmente es Pedro Eleodoro. Y acá viene lo curioso, ¿no? Paulet, cuando ingresa a la UNSA, esto dicen los registros de la UNSA, entra como Pedro Eleodoro Paulete, con E al final, hijo de Pedro Paulete, ¿ya? Ese es el apellido. Cuando egresa es Pedro E. Paulet, es decir, parece que él mismo se ha cambiado el nombre, ¿no? Sobre esto yo tengo una teoría o una hipótesis, no sé cómo llamarlo, ¿no? Creo que él ha decidido cómo se va a llamar él, ¿no? Paulet tiene, a los 3 años pierde a su papá, cuando es pequeño su mamá se casa con otro señor, él va, no sé si esté vinculado, pero él va de interno al colegio del padre Duhamel, duerme ahí con varios niños. A los 19 años su mamá muere. Él ya terminó la universidad, pero su mamá muere. Y a los 21 años, cuando tiene la mayoría de edad, se va a estudiar a Francia. Él decide irse, ¿de acuerdo? En el año 1911, de cuando es esta partida de la que yo te estoy hablando, Paulet tiene 37 años. Paulet tiene ya la conciencia. Él es esta partida se ha hecho con su consentimiento, con su conocimiento. La gestiona un primo suyo de apellido Mostajo. El nombre está ahí en la partida, no me acuerdo exactamente el nombre, pero está ahí. Y que es abogado, este señor. Y yo creo que Paulet ha decidido ser quien él ha decidido ser, ¿no? Yo me llamo así porque en la partida además dice lo siguiente, dice Pedro Eleodoro Paulet, nacido en la calle San Francisco sin número, hijo de Pedro Paulet. O sea que también le ha cambiado el nombre a su papá para ser el Paulet, ¿de acuerdo? O sea, ya no está Paulete, lo que aparecía en las actas de la UNSA. Además hay una cosa, te voy a contar algo. En un artículo que él habla sobre la educación técnica en el Perú, él usa una frase, hijo de sus obras. Se refiere a los ingenieros del Perú. Dice, el hombre de mérito es un hombre hijo de sus obras, más allá de quién sea su papá.
¿no? O sea, no lo dice así, pero es la interpretación que yo le estoy dando y te voy a explicar por qué. Pero, o sea, él encomia, elogia a los ingenieros y dice, ellos son hijos de sus obras. Lo dice con cierto énfasis. El año 10 hace un artículo sobre el fotógrafo arequipeño Max T. Vargas y dice, comienza diciendo, soy amigo de Max T. Vargas y por esa razón sé de él, ¿no? Porque los artistas están abandonados, son desconocidos, son ignorados. Yo sé de él porque soy su amigo personal. Y en un momento dado, en ese mismo artículo, él hace una distinción. Tendrían que leer el artículo, pero se los resumo yo. Hace una oposición entre los hijos de papá, los que reciben todo, y los hijos de sus obras, ¿no? Entonces te está diciendo, en buena cuenta, yo soy hijo de mis obras. Entonces, si yo soy hijo de mis obras, yo me llamo como yo quiero. Esta es mi interpretación. Y yo me quiero llamar Pedro E. Paulet. Entonces, bueno, de una u otra forma queda claro que decidió en todo caso Pedro Paulet decir que nació en la calle San Francisco. También es posible eso. Yo no lo puedo asegurar. Yo te estoy hablando de lo que dice el texto de la partida. Y luego, con respecto a los artículos, sí estoy hablando de mi interpretación. Pero si tú sumas todo eso, creo que no estás tan descaminado. De repente, discutiéndolo, alguien... Ahora, el padre sí es de Tiabaya, eso sí. Es lo que dice, que su padre es natural de Tiabaya. Natural. Sí. Bueno, de alguna forma también él es de Tiabaya. No, y no hay problema, ¿no? Mira, como me decía ahora alguien, puede ser que por alguna circunstancia nació en la calle San Francisco, pero luego haya vivido en Tiabaya, que él se sienta tiabayino, pero simplemente nació en la calle San Francisco. Eso es. Excelente, excelente. Ahora, otro detalle también muy importante me gustaría que toques es la relación que tiene, para empezar por ahí, la relación que tiene Paulet con el observatorio de Harvard, acá en Arequipa, que está en Carmen Alto. Creo que has conocido a profundidad este sitio, has hablado con expertos también del tema. ¿Qué te llevas para tu investigación de Carmen Alto y Paulet con respecto a Harvard? Mira, Paulet era un chico sin muchos recursos económicos. Esto lo cuenta un sacerdote, el padre Berroa, que fue alumno del padre Duhamel, y dice que Paulet tuvo problemas económicos para postular a la universidad, que casi no le toman el examen de admisión por este problema, pero que el rector que lo conocía pidió al jurado que le tomen el examen, y una vez que dio el examen, que fue excelente, el rector exclamó: miren lo que se enseña en el colegio del padre Duhamel. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque quien sí llegó a ser practicante en el observatorio de Harvard fue el músico Dunker Lavalle. Él sí fue, y en la música de Dunker Lavalle se siente el efecto aeroespacial o espacial, ¿no? Es una música espacial. Alguna vez conversando con alguien me decía, es que Dunker Lavalle venía de una familia acomodada, entonces eso puede haberle generado algún vínculo para poder estar ahí. Paulet era un muchachito también, entonces, si bien era un chico con inteligencia de genio, reconocido ya en los periódicos, su nombre salía en los diarios porque él era pues una celebridad en Arequipa, como artista para empezar, ¿no? Ganaba premios, entonces no se le dio pues no digo que no le dieron, lo que digo es que a él no le apareció pues la circunstancia de poder estar ahí. Entonces lo que sí, él era alumno de la Universidad San Agustín, y la Universidad San Agustín hacía conferencias sobre astronomía en colaboración con Carmen Alto, y entonces seguramente Paulet tomaba parte de esas conferencias como asistente, ¿no? De hecho, el Observatorio de Carmen Alto era una institución importante en Arequipa,
digamos que la ciudad, no voy a decir que giraba en torno al observatorio, pero era un punto importante, ¿no? Estos eran científicos de primer nivel. Y entonces la élite culta de Arequipa hablaba de eso, esos eran los temas que tocaban. Paulet era uno más, ¿no? Lo que pasa es que seguramente pocos percibieron que el destino que iba a tener, ¿no? De hecho, y acá te digo algo más, el padre Duhamel enviaba a sus estudiantes, a varios de sus estudiantes, a formarse como sacerdotes a Francia. Y ese era el destino de Paulet. Su hija, Megan, a la que pude conocer, me dijo, mi papá iba a ser sacerdote, o quiso serlo, iba a misa todos los días. Yo cuando conocí a la señorita Megan, fui a su casa, toqué la puerta una tarde y me dijeron, no lo puedo atender porque está rezando. Eso fue. Entonces, esa es una costumbre heredada de la familia. Entonces, el destino quiso que Paulet no siguiera ese rumbo religioso, sino que se inclinara por la ciencia, ¿no? Y una de las, vamos a decir, una de las actividades más saltantes de Paulet cuando llega a Francia es ingresar a la Sociedad Astronómica Francesa, recomendado por dos astrónomos, uno de los cuales era el astrónomo más importante del mundo, el divulgador científico más importante del mundo, Camille Flammarion. Los artículos de divulgación científica de Flammarion ya se leían en Arequipa, ya circulaban en los diarios. Entonces, yo me imagino al adolescente Paulet soñando, ¿no? Quiero llegar a Francia y hablar con Flammarion, por un lado, o con Julio Verne. De hecho, los libros sobre el espacio escritos por Julio Verne tienen como base científica los libros de Flammarion. Ahí cierras el círculo. Entonces, como digo, ha habido una circunstancia en la cual Paulet le dijo no a la vida religiosa y se inclinó por la vida científica, digamos. Por supuesto, si eres religioso también puedes hacer vida científica, no está excluido, pero Paulet pues vio que la vida religiosa no era para él. Un detalle antes de pasar a esta experiencia que él tiene en Francia y por lo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Actualmente, por lo que es más famoso, que es lógicamente la propuesta que él hace, ¿no? El descubrimiento de esta ley, ¿no? De que la propulsión puede vencer a la atracción, ¿no es cierto? Antes de pasar ahí, ¿tú crees que, esto me gustaría que lo cuentes tú, que en Tiabaya, de repente el niño Paulet, lo que tú decías, se inspiraba un poco ya con lo del colegio, en Julio Verne y en los fuegos artificiales del pueblo de Tiabaya? ¿Cómo es esta anécdota? Y los ratoncitos y esto. Bueno, ya en la última etapa de su vida, en una entrevista que le hacen en Argentina, Paulet cuenta que en su infancia él probaba con cohetes de carrizo, ¿no? De caña, de pólvora, él dice que lanzaba pesos, fierros, palos, no sé si ratoncitos, quizá, no está lejos, no sería imposible, ¿no? Pero no tengo, digamos, un testimonio sobre eso. Ahora, ¿cómo se le ocurrió lo de los cohetes? Porque se le podría haber ocurrido a cualquier niño, ¿no? Porque si hay procesiones. Yo lo que pienso... este es el dato. El año 1910, en la entrevista que le hacen, donde él da a conocer por primera vez su invento, él dice que su inspiración fue Julio Verne, lo dice con todas sus letras, ¿no? O sea, lo que para mí al principio era una suposición, ahí lo confirmé, él lo dice. Pero aquí viene el detalle, no dice de la Tierra a la Luna, dice Julio Verne en su regreso de la Luna. ¿Cuál es su regreso de la Luna? La continuación de la Tierra a la Luna, que es una novela llamada Alrededor de la Luna. En De la Tierra a la Luna lanzan a los 3 tripulantes en una bala de cañón gigante, en un cañón gigante. Y la novela acaba en el disparo. Ahí se acabó la novela.
vamos a la segunda novela, Alrededor de la Luna. ¿Qué ha pasado con estos señores? Se han quedado girando alrededor de la Luna y no tienen cómo escapar de eso. La Luna los ha atraído, los tiene atrapados ahí, y hasta que alguien se acuerda que trajeron unos cohetes. Entonces empieza la aventura de armar los cohetes y utilizarlos como medio de propulsión para salir de la órbita de la Luna, y efectivamente lo consiguen. Y entonces yo entiendo que Paulet ha dicho cohetes. Entonces ve los cohetes de las procesiones, ahí está, y empieza a ensayar. Lo que ocurre es que ya cuando está en Francia, era evidente que los cohetes de pólvora no te iban a dar potencia para un viaje largo, o sea, para un viaje cortito. ¿Ya? Entonces Paulet dijo, aquí el tema es la propulsión, ¿cómo lo resolvemos? Él declara que lo cautivó fue el libro de un científico francés, Marcelin Berthelot, sobre las materias explosivas. Entonces en su cabeza se le ocurrió, ¿y si usamos un explosivo líquido? Eso fue, lo habrá leído en algún momento. Ingresa luego a la Universidad de París, al Instituto de Química Aplicada, y mira, hay una circunstancia que lo favorece. Muere el director del instituto y lo reemplazan por otro que le da otra perspectiva a la escuela. Dice, aquí hay que poner un mejor laboratorio y hay que dar cursos teóricos. Y viene de profesor de Paulet el autor de ese libro de las materias explosivas, Marcelin Berthelot. Y entonces Paulet conversa con él y Berthelot le dice, materias explosivas, y si pruebas con tal explosivo, y ese explosivo le dio la clave. Entonces mi amigo Jean-Jacques Serrat, que es un doctor en física en Francia, me dice, Paulet estuvo en el momento justo, en el lugar justo. Eso fue, porque esa circunstancia de la muerte del anterior director trajo a un nuevo director que le dio un giro, y vino este profesor. ¿En qué año es este descubrimiento exactamente? El funcionamiento del motor es en 1900. Es en 1900, sí. Motor cohete. Motor cohete de propelentes líquidos. 1900. 1900. Sí. Exacto, 1900. Exacto. Sí. Todo calza porque, Paulet entra a la universidad en 1898 y egresa en 1901 con el título de ingeniero químico. Es el primer ingeniero químico del Perú. Sale además con carta de felicitación. Hay una carta del subdirector de la escuela que le escribe al embajador peruano de ese momento. Para esto Paulet ya era cónsul, siendo estudiante. Era cónsul peruano, y en esta carta este señor le dice, el señor Paulet nos deja un grato recuerdo, un hombre inteligente, amable, en fin, se deshacen elogios. Y acá viene lo importante, dice, ocupará los más altos cargos científicos en el futuro, ¿no? O sea, lo ven destacadísimo. Y eso fue lo que ha ocurrido, ¿no? Y en 1901 además, este señor que firma la carta, el subdirector de la escuela, Chabrier, y el director de la escuela, Moissan, presentan a Paulet para que sea miembro de la Sociedad Química Francesa. Es el segundo latinoamericano en ser miembro de la Sociedad Química Francesa. No cualquiera, ¿eh? Además, Moissan, años después, va a ser premio Nobel. No estamos hablando de poca cosa. ¿Me comprendes? Sí. Entonces, esa es un poco la cadena, ¿no? O sea, empieza con sus cohetes de pólvora, pero él creo que tiene conciencia de que, bueno, acá podemos estudiar la tercera ley de Newton, podemos averiguar cuánta potencia se requiere para levantar un determinado peso,
Pero si queremos hacer un viaje real, la pólvora no es... No, algo que me sorprendió mucho y aprendí de tus artículos y todo es que mientras en la Tierra, ¿no? En ese momento se estaban desarrollando los aviones de tela, de madera, no sé, Paulet, los aeroplanos. Paulet ya estaba proponiendo la idea de un jet, o sea, un jet en 1900, y eso retrocede, digamos, ¿cómo se podría decir? La línea del tiempo del invento del jet, ¿no? Y lo tiene Paulet. Bueno, aunque sea en teoría, ¿no? Claro, exacto. Sí, los inventos de Paulet... Un avión de metal, impresionante. Claro, lo dice en la nota de 1910, dice, el mío va a ser un avión metálico de despegue y descenso verticales, ¿no? Frente a los aviones de tela y madera. Él lo escribe además, yo no lo invento. ¿Está escrito? Es un hallazgo muy interesante esa entrevista de 1910, ¿no? Sí. Muy importante. Ese hallazgo no lo hice yo, pero digamos que suma a la investigación. Y en 1909 él escribe sobre las hélices, sobre los aeroplanos, dice, son cometas, pobres cometas, frágiles cometas con sus hélices de pobre rendimiento. ¿Ya? Entonces lo que tú me decías, lo de la atracción frente a la propulsión, las hélices chupan el aire, atraen, pero Paulet habla ya de la propulsión, empujar la nave, ¿no? Y entonces, ¿cómo la empujamos? Con un motor cohete, pero no de pólvora, sino de propelentes líquidos. ¿Y cuáles fueron los propelentes? Los componentes de un explosivo de guerra. Entonces hay que también ser valiente para agarrar y jugártelas con un explosivo de guerra. Cuando Paulet termina publicando su carta de 1927 que llega a Europa, los alemanes y el resto de europeos se les había cruzado por la cabeza usar un explosivo, pero decían no, y si nos pasa algo. Y Paulet escribe sin ningún complejo de inferioridad. Y todos dicen, acá está, esto es. Porque además él describe el sistema del motor por el cual esas explosiones no van a afectarlos, digamos, ¿no? Claro. Así de audaz. Caramba. ¿Y por qué generalmente siempre que uno revisa una biografía de Pedro Paulet, ya desde la primera línea, por ahí, parafraseándote un poco, ya está equivocada a veces esa biografía porque dicen, sí, claro, y me tomo la molestia de leerlo, porque dicen que la NASA le debe mucho, lo reconoció. Pero eso es importante que lo menciones, ¿no? O sea, ya... siempre hay buenas intenciones, uno siempre quiere que tu familia quede bien, ¿no? Siempre tienes que... Y como la gente no es rigurosa con los datos, entonces tienes que hasta inventarlo. No, sí, la NASA dijo, ¿no? Es con buena intención, pero no es real, pues, ¿no? Al contrario, la NASA medio que miraba y hasta, bueno, no sé si hasta ahora, pero de reojo a Paulet, ¿no? Es buena intención, ¿no? Yo he visto foros de donde se pelean peruanos con chilenos, por ejemplo, por el ceviche, por la guerra con Chile, por los partidos de fútbol, y los chilenos han creado hasta hilos para hablar sobre Paulet, para demostrar que Paulet era un mentiroso. Claro, y por supuesto eso es mala onda, mala fe, incluso llegan a insultos racistas. Y los peruanos, por su parte, tienen que inventar argumentos a favor de Paulet. Entonces, sí, que la NASA lo ha reconocido. Yo he leído hasta, porque Paulet fue director de la NASA, he leído eso. Entonces, claro, tienes que contraargumentar, pero no has leído realmente pues las fuentes. Entonces, es eso es buena fe nada más. Claro, y para aclarar este punto, de repente tal vez brevemente, ¿no? Pero la NASA más bien de alguna forma quería ocultar este descubrimiento de Paulet, ¿no? O desacreditarlo. Sí, a ver, mira esta cadena. Paulet publica una carta en el año 27 en el diario El Comercio, describiendo. Esa carta llega a la Sociedad Astronáutica Alemana. Tiene que haber llegado en alemán, porque no creo que ellos compraran El Comercio.
Ya, entonces, ¿quién la tradujo? El mismo Paulet seguramente, y se la mandó. Entonces, a partir de ahí se empiezan a ocupar publicaciones europeas sobre Paulet, ¿no? Y uno de los que lee eso es el fabricante de autos Opel, ¿no? Que se estaba queriendo meter en temas aeronáuticos, astronáuticos, y termina, el año 28, termina haciendo funcionar un motor de avión con los propelentes de Paulet. Pero eso lo mantenía en secreto. Vino la Gran Depresión, ¿no? Este hecho económico, Opel no puede continuar, además el nazismo ya se estaba viendo que venía, Opel se va de Alemania, abandona eso, supongo que vende sus negocios, y en el año 68, un año antes de la llegada del hombre a la luna, Opel revela, en el año 28 yo hice esto, hice funcionar. Y para esto, Paulet, ¿quién sería? Ya, ¿qué importa? Lo importante es que usé estos propelentes. Pero esos propelentes los propuso Paulet. Además, que curioso que en el 28, cuando todos estaban hablando de Paulet, ¿no? Por eso es importante la carta de 1910. Exactamente. Y además, y ahora luego te puedo mostrar, en el año 31, en un artículo en una revista francesa, un alemán, te hablo del 31, 4 años después de la carta del 27, 3 años después de que en el 28 todos están hablando de Paulet, dice, el alemán lo dice, Obert y Opel han intentado construir el motor de Paulet. O sea que ya se sabía por entonces que Opel estaba metido en eso. Pero con el tiempo el nombre del autor se ha ido diluyendo. Lo que ha quedado, por supuesto, los propelentes, pero ¿quién lo hizo? No sé. Y era un peruano, pues, y les pesa, pues en ese caso les pesa la lengua para decir lo hizo este peruano. Total peruano, ¿quién se va a acordar de un peruano? Es lo que yo pienso, ¿no? Y considerando también alguna carga de racismo en todo esto, ¿no? Eso sin contar esa fotografía que tienes, ¿no? Del plano, ¿no es cierto? Firmado. Eso Sí. se puede demostrar que Sí. ya esa placa. Pero esa placa es del avión. Lo que ocurre, y esto es lo que hay que separar el avión cohete del motor cohete. El avión cohete es el que funciona con cohetes. Y estos cohetes son motores cohete. ¿De acuerdo? Cuando la carta llega a los alemanes, la verdad es que el avión cohete no les mueve un pelo. Lo que les mueve un pelo es la descripción del motor cohete, porque ellos lo que están haciendo es buscando la propulsión para el viaje espacial. Lo que dice Paulet es que su avión es para volar a 20.000 metros de altura, o sea, dentro de la Tierra. Son palabras de Paulet. Yo no dudo que luego, con todos estos cohetes en etapas, de repente su avioncito iba a terminar siendo como el transbordador, ¿no? De repente. Pero fundamentalmente lo que les movió las fibras fue el motor cohete, ¿no? Y ese motor, ese principio sí se usó, la NASA sí lo llegó a usar, ¿cierto? Hoy lo está usando. O sea, lo más loco de todo es que no, mira, a ver, eso me interesa. El tema viene así. Eran un montón de locos, incluyendo un peruano, que todos querían construir un motor. ¿Ya? Cuando vieron lo del peruano, hay que copiarnos, hay que imitarlo, hay que seguir esta vía. Otros dijeron, no, mejor por aquí, por allá. Entonces, ha habido un montón de inventores, pero lo que ha ocurrido es que a la vuelta de los años, puntualmente el 2006, un artículo de la NASA dice, el motor del futuro es el motor pulso detonante. Y eso es lo que había inventado Paulet. O sea, lo que está diciendo es que los inventos de los otros inventores ya no tienen vigencia, ya fueron. Pero este de acá, y no dice Paulet, no menciona a Paulet, sino habla del motor pulso detonante. Pero tú lees la descripción y lo comparas con lo que Paulet está planteando, es lo mismo. Nuevamente es lo mismo que pasa con Opel. Opel dice, sí, yo usé tales propelentes. ¿Y quién los trajo acá? ¿Quién será, no? ¿Qué importa el autor? Igual, el motor pulso detonante, a ver, si somos rigurosos, rastreamos la historia, el primero que está hablando de un motor pulso detonante es Paulet. Ya incluso sin pelear,
sin querer decir, no, me estás ocultando nada, no, pero rastreas, como pasa con la historia, ¿no? Rastreas y mira, este señor ya estaba. Es más, justamente el año 2006, yo encontré en internet un foro en francés, donde estaban discutiendo sobre Paulette. Varios franceses y un argentino también. Yo lo encontré en 2008, cuando ya había pasado esa discusión, pero me lo leí todito. Y uno de ellos dice, ¿me estás diciendo que él inventó el PDE, el Pulse Detonation Engine? O sea, ya dijeron, ¿que este lo inventó? Ya, pero ahí por ahí, como es un foro de discusiones, las discusiones a veces no terminan, ¿no? Te vas por otro lado del diálogo, pero ahí ya está todo planteado. Y yo tengo ahí el foro, ¿no? Entonces, como digo, más allá de si hay la intención de ocultarlo o no, porque eso no lo podemos demostrar tampoco, en todo caso, pensando en positivo, acá está la prueba de que él hablaba de esto hace muchos años. Excelente. Ahora, bueno, para relajarnos un poco, hay una anécdota, una leyenda urbana que circula ahí por las redes sociales, como una especie de cuento, ¿no? Que los nazis estaban detrás del invento de Paulette, Hitler, ¿no? En específico. Me gustaría, la entrevista que tuvimos, hay una entrevista previa que la pueden buscar en el canal. No quise preguntarte, ¿no? Pero ahora te la pregunto porque te tengo aquí, ¿no? Y para conversar. ¿Qué opinas de ese... Hitler le robó los planos a Paulette? A ver. El tema nazi es un tema que vende bastante. Yo tengo un amigo que se para quejando, ¿cuántos documentales más van a hacer sobre Hitler? Van a ser todos. Siempre es un tema recurrente. Es bonito hablar de los nazis y efectivamente Paulette pasó por ahí en Europa en los 30. Paulette se va a Japón el 32 y Hitler asume el 33. ¿Ya? Entonces, en ese momento no creo que Paulette haya tenido, no puedo demostrar que Paulette haya tenido algún vínculo con los nazis. Ya. Ahora, que luego los nazis lo han estado persiguiendo, podría ser, no digo que no, pero pruebas no hay, ¿no? Es un poco difícil hablar del tema, ¿no? O sea, como fantasía, como fábula, es bastante, puede llegar a ser hasta verosímil, ¿no? Pero cierto, todavía no me atrevo a tanto. Pero más bien su hija creo que comenta algo, ¿no? Sí, ella comenta que quisieron aplicar su invento para la guerra. Pero mira, eso también, si somos rigurosos, Paulette en su carta del 27 dice que, lo dice él, pero lo dice sin decirlo. Dice, este motor puede servir como cañón. Él no habla de misiles, él habla de cañón. En la guerra de Irak, en el 90, se estrenó el cañón de combustibles líquidos. Paulette ya lo había prefigurado, ¿ya? En una página leí que los alemanes querían un cañón más poderoso que el cañón Bertha, que es un cañón más o menos conocido. ¿Ya? Entonces digo, por ahí va. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es esta. El personaje alemán, bueno, era austríaco en realidad, más importante que ha hablado de Paulette es Max Valier. Hay una versión que dice que en el año 29 Max Valier tiene una reunión con Hitler, cuando Hitler era un político importante, todavía no tenía autoridad, pero era un político importante, influyente, presionaba a él, ¿no? Con toda esta idea de resarcir a Alemania de la derrota en la Primera Guerra Mundial y echarle la culpa a los judíos y a los extranjeros y qué sé yo. Entonces Hitler iba cobrando fuerza. Entonces dicen que Max Valier va y se entrevista con Hitler y lo convence de los misiles. Y Hitler se entusiasma. Pero Max Valier, en el año siguiente, en el 30, se mata en una explosión. Max Valier consigue hacer funcionar un motor, pero no usa los propelentes de Paulette, lo usa en un carro, ¿ya? Consigue un motor de propelentes líquidos, pero el carro va despacito.
O sea, consiguió mover el carro, pero va despacito y el 30 se mata en una explosión. Entonces, algunos libros dicen que en ese momento Hitler perdió interés en los misiles. Ahora, lo que sí es verdad es que el ejército alemán no perdió interés en los misiles. Por eso es que von Braun, el año 32, antes de que Hitler suba al poder, von Braun pasa a la clandestinidad, eso sí es histórico, a fabricar misiles. Pero no fabrican misiles como los de Paulet, son distintos. ¿Los B2? Los B2. Primero hace los B1 y una versión mejorada los B2. Los B1 sí son pulso detonante, pero los letales son los B2. Ahora, en todo esto, ¿quién te dice que efectivamente los nazis se acercaron a Paulet? Paulet dijo que no, y al final dijeron, mejor trabajamos con von Braun y con lo que tenemos. Y Paulet se va a Japón, ¿no? El 32. Pero pruebas no tenemos. Claro. ¿Ya? Como tú dices, el tema es interesante. Hasta una película podría haber de esto, ¿no? Y vendería muy bien, ¿no? Se puede fabular, sí. Y muy interesante. Hitler siempre va a ser un elemento que venda, ¿no? Siempre, ya está clarísimo. Porque ¿cuántas películas hay sobre Hitler? Hay documentales sobre todo, ¿no? Pero así, certezas, por ahora no hay. Muy bien, muy bien. Y bueno, también hablar de Paulet es inacabable, pero me interesa esto de que tú siempre has tratado de darnos una visión más completa de Paulet como un sabio, como lo que fue, o sea que realmente ha pertenecido a muchos círculos del conocimiento humano, ¿no? Ha tratado y justamente estás aquí en Arequipa. Me interesa lo del Hospital Goyeneche, si nos puedes contar un poco lo último que sabes de esto y del Hospital Goyeneche y Paulet, que es algo que no te pregunté la otra vez, me interesaría tenerlo ahora. Sí. A ver, lo que pasa, esto es un poco una hipótesis. Paulet ya en su adolescencia era un chico conocido, salía su nombre en los periódicos, ganó la medalla de oro por tal cosa, la medalla de bronce, en fin. Entonces, creo, hay una hipótesis o una versión de que la beca que recibió fue de manos de los Goyeneche, ¿no? Y entonces, lo que sí hay testimonios de que Paulet se entrevistaba en París con los Goyeneche, que los Goyeneche eran unos nobles españoles que vivían en Arequipa, pero en algún momento se van del Perú y no se van a España, se van a Francia, se quedan ahí hasta que comienza la Primera Guerra Mundial y luego ya se van a España. Pero entonces, allá en París estaban los Goyeneche y parece que Paulet iba y venía, se entrevistaba con ellos, incluso, bueno, esto ya es en el año 13, el conde de Huaki, Goyeneche, termina siendo padrino de un hijo de Paulet, pero eso es el 13. Entonces, parece que los Goyeneche querían contratar, esto lo he visto en un video, querían contratar a unos franceses y que finalmente es Paulet quien los convence, no contraten a franceses, yo me comprometo a hacer un equipo. Y esto lo sé por otra referencia, son unas cartas que yo no he leído, pero que me las han comentado, que los Goyeneche escriben, sí, Paulet es la persona que tiene que hacerlo. Lo que ocurre luego, voy a hacer un salto hacia el futuro, que incluso hay autores que dicen que la capilla del Hospital Goyeneche la hizo Henry Meix, el que hizo la Torre Eiffel, que dicen que ha hecho el puente de fierro que tenemos acá, pero eso no es verdad. La capilla del Hospital Goyeneche la hizo Paulet y hay testimonios. Por ejemplo, en el año 10 encuentras en los diarios notas, ¿no? Una nota periodística, viaje del señor Paulet. El señor Paulet se embarcó hoy hacia Arequipa, viaje en barco, 2 días de viaje, al puerto de Mollendo, supongo, y de ahí para acá, a supervisar las obras del Hospital Goyeneche, ¿no? ¿Quién era el encargado? José Vivanco. José Vivanco figura como representante de los Goyeneche.
Paulet no se podía partir, él tenía su trabajo en Lima, pero él venía a supervisar y la construcción era con un plano que él había hecho. En un testimonio de Mostajo, su primo, dice, y lo más bonito de todo era la capilla, que las monjitas dejaron a Paulet hacer como él quería, porque en todo lo demás se metieron y torcieron todo un poco, pero la capilla lo dejaron y la capilla era preciosa, ¿no? Hay fotos además, que es realmente preciosa. Entonces, y luego de ese viaje que te digo, que dicen que el señor Paulet se embarcó, Paulet vuelve a Lima, lo entrevistan y cuenta y da un montón de detalles del hospital. Entonces, y habla de la capilla, y entonces, creo que hasta hay un libro donde dicen eso, y me da un poco de vergüenza ajena. Lo cierto es que además están las cartas que Paulet le escribía a Vivanco, dándole indicaciones o sus pareceres sobre cómo debía ser el hospital, e incluso menciones como hablé con la última vez que vi a la señora Goyeneche, te estoy hablando de cartas del año 9 y Paulet ha ido en el año 8 a París. Entonces, la última vez que hablé con la señora Goyeneche me dijo esto, lo otro, o sea, él trataba no sé si de tú a tú, pero se entrevistaba con los Goyeneche. Entonces, eso es una obra suya, ¿no? No hay que quitársela. Así de sencillo. Bueno, pero como ves, incluso en el tema aeroespacial también hay gente que se quiere agarrar sus inventos, o se los... Ya, digamos que no es que se los quieren agarrar, pero siempre se los atribuyen a otro. Lo que pasa es que Paulet yo lo interpreto de dos maneras. Número uno, era un hombre católico, muy humilde. Y número dos, era un tipo desprendido. Entonces él inventaba algo y lo dejaba ahí, ¿no? A él lo que le importaba es que funcionara. Y luego podía venir alguien a decir, yo lo hice, ¿no? Y a Paulet le interesaba poco. Lo que él quería es que funcionara. Pero creo que lo justo es reconocer al que realmente lo hizo, ¿no? Y bueno, y algo quisiera saber, para complementar, reitero, ¿no? Hay un video bastante largo que tenemos juntos donde te hiciste un paseo por la vida de Paulet un poquito más detallado, pero la idea de este video es actualizar un poco algunos datos, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarte sobre la relación de Paulet con Argentina. ¿Cómo has avanzado en este tema? ¿Has encontrado más cosas este último tiempo? Sí, expuse en la última semana de enero, en el evento que organizaron la Agencia Espacial y la Biblioteca Vargas Llosa y mi asociación, organizamos un evento y yo hice específicamente una charla sobre Paulet y Argentina. Y ahí me atreví a plantear una hipótesis. Contigo, gracias a ti, publiqué el decreto a la muerte de Paulet, el decreto que da el gobierno argentino, lo publiqué en el diario Los Andes, y en esta exposición dije que este decreto no tiene una exposición de motivos, no dice por qué el gobierno argentino decreta que Paulet sea enterrado con honores de coronel argentino, ni que se embandere a media asta instituciones públicas y militares. No dice por qué. Sin embargo, todo eso ocurrió. Entonces, yo dije, mi hipótesis de por qué ha ocurrido esto es que Paulet ha contribuido a la cohetería argentina. A fines del 43 aparece la figura de Juan Domingo Perón y Perón va a llegar, el año 46 va a llegar a ser presidente de la República, un año después de la muerte de Paulet. Pero ya desde el 43 él impulsa un proyecto industrial militar y dentro de ese proyecto industrial militar había un proyecto aeronáutico y astronáutico, ya desde los 40. Ocurre que Paulet da una entrevista en el año 44 a un diario argentino y prácticamente les está diciendo, si están buscando un experto aeroespacial o en misiles, estoy acá. Entonces, yo, por varios detalles,
asumo que sí, pues lo han buscado, han tenido un intercambio y el aporte de Paulet debe haber sido tan significativo que terminan dando este decreto. ¿Y en qué se concreta este aporte significativo? Esa es la hipótesis, ¿no? Hay dos cosas que ocurren. Desde el 43 ya se funda el Instituto Aerotécnico en Argentina y ya tienen la idea de un proyecto astronáutico, uno que se concreta en los años 60, pero desde los 40 lo han venido trabajando. De hecho, los cohetes argentinos, o algunos cohetes argentinos, utilizan un derivado del tetraóxido de nitrógeno, que es el ácido nítrico, ¿no? Y lo otro es que en el año 2012 alguien en Argentina encuentra unas fotos que están ubicadas en el primer gobierno de Perón desde el 46, en que los argentinos han fabricado unos misiles para barcos, pero misiles con propulsión, ¿no? Entonces uno se dice, ¿cómo estos señores tienen esta tecnología? Porque además eso lo han descubierto en el 2012 y recién ahora están empezando a publicarlas. O sea, eso ha estado oculto. Ya, también se podría decir que han sido nazis que han llegado a Argentina y han contribuido, pero ya los alemanes le hacían reverencias a Paulet, ¿no? Entonces, lo que yo, vuelvo a decir, lo estoy planteando como hipótesis, y lo que habría que hacer, y eso fue lo que dije en la conferencia, es analizar, medir hasta cuánto pudo haber intervenido Paulet. Pero ese decreto en el que lo homenajean a su muerte está ahí flotando. O sea, si uno suma cada cosa, mi hipótesis creo que no está descaminada, pero insisto que es una hipótesis. Álvaro, llegando ya un poco al final, quería preguntarte ¿qué sentiste cuando lo viste a Paulet en este nuevo billete? Bueno, yo tengo un amigo que es numismático y él me dijo por el chat, Paulet sale mañana en el... ¿Mañana? ¿Qué? ¿Ah? Y yo tengo un amigo que trabaja en el Diario El Peruano. O sea, mi mente dijo, a ver, el que me puede confirmar eso es el que trabaja en El Peruano. Oye, ¿es verdad? Un rato. Sí, confirmado, mañana sale. Y me puse a buscar y era en Facebook un numismático estaba soltando la primicia así, pero por puchitos. Paulet, entonces yo dije, ya, se lo merece, ya está, se lo merece. Y bueno, finalmente salió la noticia. Y lo que pasó fue que en Facebook todos me empezaban a felicitar. Oye, mira. Y yo ponía un poco irónicamente en Facebook, ¿no? No sé si reír o llorar, todos están acordando de mí por un billete. Y lo bonito vino cuando a la semana, creo, la revista de Hildebrand en un artículo me atribuye el logro a mí, en gran parte. Y sí, pues soy el que más bulla ha hecho, ¿no? Además de una investigación, que no sé si es la mejor investigación del mundo, pero lo que creo que es innegable es que el que lo ha difundido con fuerza, con ganas, incluso hasta saturando un poco, he sido yo. Todos me reconocen un día estaba en Lima, en Quilca, en los libros de viejo, estoy sentadito ahí, y de lejos, ¡Paulet!, me grita. Entonces ya, hasta es mi chapa, ¿no? Otro señor me llama el loco Paulet. Y así, entonces yo sí, digamos, sin falsas modestias, puedo decir que en la difusión he sido yo, hasta el hartazgo de repente. Y en la investigación también diría que sí, porque creo tener los datos que tienen otros, pero creo que he hecho la mejor interpretación del asunto. Por mi formación de comunicador, siempre mi premisa es decirlo todo en sencillo, para la gente. Porque ¿qué caso tiene? Bueno, además que no me va a salir un lenguaje técnico, no me va a salir, ¿ya? Entonces yo lo escribo y mucha gente me dice, ahora sí lo entendí. Entonces creo que eso es lo que conecta con la gente, ¿no?
Y bueno, eso es, ¿no? Eso es. Entonces, como te digo, la emoción fue grande, ¿no? Porque, caray, por fin, además que yo tengo ya por acabar un documental sobre Paulette, entonces digo, esto me está abriendo un público, ¿no? O sea, va a haber un interés en el tema. Eso te preguntaba, o sea, ¿qué es lo que estás preparando? ¿Documental, el libro? ¿Qué buscas también? Aprovechar que tenemos las cámaras aquí y de repente decir, o sea, sabemos que Paulette es el egresado más importante de la UNSA, ¿no? Un saludo para la Universidad Nacional de San Agustín. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas un poco de Arequipa para que te apoyen en esta cruzada de Paulette, ¿no? Estás aquí, ya eres arequipeño. Cuéntanos un poco, ¿qué deseas? ¿Qué deseo? El apoyo de Arequipa. A ver, acá hay un asunto. Yo tengo la idea, para hablar en serio, que el Perú tiene una deuda con Paulette. Pero si somos más serios todavía, creo que la deuda más grande la tiene Arequipa. Acabas de decir algo importantísimo. Es el egresado más célebre de la UNSA. Y además es uno de los personajes arequipeños top, ¿no? Que no se moleste nadie. Las 200 millas marítimas se le atribuyen siempre a un arequipeño, a Bustamante y Rivero, pero la verdad es que el precursor de eso, y no lo digo yo, lo dice Andrés Aramburu Menchaca en un libro, el precursor de las 200 millas es Pedro Paulette, ¿no? Que ya desde el año 10 habla de la cuarta región del Perú, costa, sierra, selva y mar, ¿ya? Y así va desarrollando con los años, y es más, en el 40 él propone las 300 millas marítimas. Claro, al final se redujo a 200. Entonces creo que lo que dice Aramburu Menchaca no falta la verdad. Ahora bien, pienso que Arequipa está en deuda, y en esta semana que yo estoy acá he tenido la buena fortuna de hablar con amigos entrañables que creo que comprenden el proyecto, comprenden lo que yo estoy queriendo hacer, que en principio es levantar a Paulette. Todo comenzó como una película. Cuando me enteré de la historia de Paulette dije, hay que hacer una película. Con el paso del tiempo me di cuenta que no era solo una película, sino era un proyecto nacional, más allá de cualquier película. Por supuesto, con la película es que vamos a tocarle el corazón a la gente. Y lo que se me ocurrió además era una película de ficción en la que Paulette conocía a Julio Verne y discutían, ¿no? Se molestaban, pero al final eran amigos. Y bueno, una película así ambientada en Francia, carísima, ¿no? De época, en fin. Hasta que alguien me aterrizó y me dijo, comienza por un documental. Empecé con el documental y dije, bueno, un documental implica investigar, entonces ahí me puse riguroso. Cuando hablaba con historiadores, los historiadores han sido rigurosos conmigo, porque me decían, ¿por qué estás afirmando esto? ¿Dónde está la fuente? Entonces hubo que ajustarse, y creo no haber desentonado. Creo que he hecho bien la tarea. No soy historiador. Digamos que como no soy historiador, quizá no me saque 20, pero me merezco un 18, ¿ya? Por el esfuerzo y por todas las cosas que he descubierto. Y como digo, mi deformación profesional es ser la de un contador de historias. Entonces yo, cuando vi lo de Paulette, dije, voy a contar una historia, voy a contar una película. Y cuando abrí mi blog, el primer blog que abrí, me dedicaba a contar la historia para la gente. Un amigo un día me dijo, oye, tú ya estás escribiendo una novela. Creo que quiso decir telenovela, ¿ya? Porque yo entraba aquí, y aquí Paulette conoció a tal y no sé qué, ¿no? En fin, ponía tantos detalles. Y ese primer blog, La Vuelta al Mundo de Pedro Paulette, que los invito a visitarlo, es nutridísimo. Hay un montón de cosas, yo mismo me sorprendo. Entonces, digamos, yo quería contar una historia, yo siempre voy a contar una historia, pero esa historia, y eso es lo que emociona a la gente, pero no deja de ser un proyecto nacional. Entonces, ya pasados los años, el documental está por terminarse,
Y ahora mi sueño, porque yo soy ambicioso o soy muy idealista, mi sueño es hacer una miniserie sobre Paulet, como las que se exhiben ahora en las plataformas de streaming, digamos, inclusive pensando en términos económicos, quizá no es tan rentable hacer una película porque la van a ver unos cuantos, pero en cambio una miniserie puede circular. Ya, eso es en términos económicos o si quieres en términos de impacto de público. Ya, no gano plata, pero la va a ver mucha gente, mucha más gente en todo el mundo y al mismo tiempo. Esa es la maravilla del streaming, ¿no? Entonces, me parece, y bueno, y finalmente si haces la miniserie, luego si quieres reduces y sacas un largometraje. Todo es posible, ¿no? Pero lo cierto es que eso es lo que yo quiero. Y digo, he venido a la tierra de los deudores con Paulet. He venido a Arequipa, que es los que tienen la deuda más grande, a buscar el apoyo para la investigación. ¿Y por qué no pensar en la financiación de esto, no? En este sentido, tengo que agradecer, y por favor esto sí manténlo, a la Fuerza Aérea, ¿no? Que me ha traído, que me ha alojado aquí, el apoyo es invalorable. Eso, ¿no? Eso es lo que busco, eso es lo que quiero. De repente publico un libro que puede que en una primera instancia resulte incompleto, pero luego se hará la segunda versión y así por el estilo, ¿no? Porque siguen apareciendo cosas de Paulet. Yo creo, voy a decirlo así en términos sencillos, que todavía, a pesar de todo lo que he hecho sobre Paulet, todavía hemos arañado la superficie. Y que a Paulet todavía le podemos sacar petróleo. Lo pienso, es un proyecto a largo plazo. Pero se requieren los apoyos pues, para concretar Claro que sí. el proyecto de largo plazo. Bueno, esperemos que esta entrevista y llegue, ¿no? A las autoridades, puedan darnos una mano en esto. Y te mantienes, Álvaro, en afirmar que Paulet es el peruano del Bicentenario. Me imagino que con mucha más ahora. Sí, no, sí, bueno, yo lo dije hace un tiempo, el peruano del Bicentenario. Me acuerdo que se lo dije al periodista Jorge Turpo en una entrevista que me hizo para RPP. Se lo dije y sentí que le impactó. Ahí tengo la entrevista, la tengo grabada. Sentí que le impactó y sí, pues, Paulet es el hombre del Bicentenario, ¿no? El peruano, ¿no? El peruano del Bicentenario, porque, a ver, ¿qué otro personaje? No sé, a ver, yo no quiero hablar mal de nadie, pero ¿qué otro personaje se le asemeja? O sea, Paulet universal, el peruano más universal. Más universal y que tenía una idea de país, ¿no? No pensar, o sea, decir que Paulet es solamente un cohete es no mirar bien las cosas. O sea, por supuesto, es lindo, ¿no? O sea, ¿a quién no le gustan las películas del espacio? Y sentir que un peruano ha contribuido a eso es lindo, pero Paulet tenía una idea mucho más grande, ¿no? Una idea de país, ¿no? Y no se le entendió en su momento y creo que estamos para entenderlo ahora. Sí se puede. Eso es lo que creo.